Gracias, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que estén con nosotros en esta mañana nuevamente, un gozo verlos, ¿verdad? También es un gozo que estén con nosotros a través de los medios informativos. Saludos a todos ustedes, los que no pudieron estar con nosotros en esta mañana. Los anuncios, hermanos, se van a estar recogiendo las tarjetas de las promesas de fe hasta el día 21. Hasta este momento, hermanos, creo que faltan como $20,000 para el presupuesto anual de las misiones. Como presupuestos se tiene sin cambiar lo que se había colectado el año pasado, ¿verdad? De 133,490. Solamente va hasta este momento 119,944. Entonces, hermano, por favor, ojalá y esté usted orando para que el Señor le ponga en qué manera tiene que participar. Recuerde que lo puede hacer semanalmente, serían 52 veces. Lo puede hacer una semana sí y una semana no. Eso serían 26 veces. Serían 2 veces por mes, entonces eso serían 24 veces. O si sería una vez al mes, 12, ¿verdad? O cada 6 meses serían 2 veces, ¿verdad? Entonces, participen, hermanos, participen, por favor. Y esta tarjetita que está aquí, como esta, ¿verdad? Es la que usted regresa, ahí le marca, ¿verdad? Lo que usted puede dar desde 100, 75, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5, $1 u otra cantidad que usted quiera poner. Ahí dice, a un lado dice lo que usted le puede poner, y luego dice si es semanal, cada 2 semanas, 2 veces al mes o cada mes. Pero participen, hermanos, participen. Es una bendición, ¿verdad? Tener fruto, ¿verdad? Eterno, y que sobreabunde, ¿verdad? Cuando estemos en la presencia del Señor. Nunca vamos a saber el alcance de lo que esos 50 centavos o de que ese dólar, ¿verdad? Que usted juntó y lo puso para misiones ha tenido. Abran sus Biblias, por favor, abran sus Biblias, Hebreos 11, versículos 11 y 12. De hecho, tenemos 2 lecturas en esta mañana. Sígame con su vista, por favor, Hebreos 11 y 12. Y después nos vamos a brincar a Génesis capítulo 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Estamos, hermanos, en la serie, ¿verdad?, de estos 2 versículos del estudio del capítulo 11 de Hebreos, la galería de la fe. Y lo que estamos viendo en esta ocasión es el hijo de la fe. Y la semana pasada vimos lo que era el convenio o el pacto de la fe. Hoy vamos a ver el conflicto de la fe, y si nos da tiempo, parte de la concepción de la fe. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Dios mío. Gracias porque nos permite regresar a su casa y a este lugar que hemos consagrado, Señor, con el propósito de recibir el compañerismo, recibir sus bendiciones. Estar, Señor, en comunión unos con otros con el propósito de adorarle y de alabarle por las maravillas que hace en nuestras vidas. Yo le ruego, Señor, que usted en este momento toque corazones, los que estamos aquí, los que nos están mirando a través de los medios informativos. Prepare, Señor, nuestros corazones, que sean tierra fértil. Quite de nosotros, Señor, cualquier pecado, cualquier inmundicia, Señor. Quite de mí cualquier cosa que estorba, cualquier pecado, Señor. Usted lo sabe, los conoce. Me conoce en la intimidad más que cualquier otra persona, Señor. Yo le ruego que perdone, Señor, y que me limpie, que me purifique, Señor. Que me haga digno, que me dé esa dignidad que necesito para estar en este lugar, para predicar su palabra. Y le ruego que nos hable, Dios mío. Queremos escucharlo. Toque corazones de aquellos hermanos que
están estresados, Señor, por la situación de esta supuesta pandemia. Aquellos, Dios mío, que están aún, Dios mío, aterrados, que no tienen la voluntad de salir, Señor. Toque, Señor, sus corazones y hágales entender que usted está en control de todas las cosas. Bendiga, Señor, su palabra nuevamente, se lo pedimos y le rogamos, Señor, por aquellos que aún no le conocen, aquellos familiares que tenemos. Si están escuchando, Dios mío, por favor, toque sus corazones. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, se lo pedimos todo. Amén. Génesis capítulo 18, por favor. Génesis capítulo 18. Versículos vamos a leer versículos del 9 al 15. Y sígame con su vista. Génesis 18, versículos del 9 al 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Hermanos, la semana pasada hablábamos acerca de lo que es el convenio de la fe. Y mire, Sara, yo le dije, Sara había vivido, ¿verdad?, por 25 años en la expectativa de las promesas que habían sido otorgadas a su esposo. Y Sara, dentro de esos 25 años, se le ocurrió algo grandioso, ¿verdad? Algo espectacular. Le dijo a su esposo Abraham, le dijo: llégate a Agar, mi esclava, y el hijo que ella tenga va a ser mi hijo, ¿verdad? Esa es la carne hablando. Esa es la carnalidad del ser humano tratando de ayudar a Dios para completar algún propósito en nuestras vidas. Usted y yo hemos sido capaces de actuar como Sara, pensando que usted y yo en realidad podemos ayudar a Dios. Y mire, hermano, en esas situaciones, cuando hay un convenio de fe entre nosotros y Dios, es decir, cuando Dios ha establecido su habitación en nosotros, en usted y en mí, a través de su Espíritu Santo, usted tiene que saber, hermano, hermana, que el conflicto entre la carne y la fe va a estar presente. Y esta clase de conflictos, hermanos, esta clase de lucha, la hemos visto desde que comenzamos a estudiar el capítulo 11 de Hebreos. Lo hemos visto a través de varias personas, varias pinturas que el artista divino ha traído y ha puesto a nuestra disposición en esta galería. Mire, entonces hay un conflicto, y ese conflicto es grande, y en Sara se escenificó de manera muy específica y muy grande. Entonces, al igual, hermanos, que toda la raza de Adán, que todos los que han venido antes de nosotros, los que estaban antes de Sara y antes de Abraham, Sara, hermanos, habría de descubrir que el pacto de la fe vendría acompañado del conflicto de la fe. Yo creo que usted y yo ya más de una vez hemos descubierto que cuando más deseamos acercarnos a Dios,
que cuando más deseamos estar en comunión con Dios en oración, que cuando más deseamos agarrar las Sagradas Escrituras y comenzar a leer, cuando más deseamos practicar verdaderamente ese cristianismo al que Dios nos ha llamado, esa fe que ustedes y yo decimos tener, los conflictos carnales se multiplican en nuestras vidas. Ya sea cansancio, ya sea dolor, ya sea tentación, ya sea el pecado, ya sea, hermanos, nuestra carne expresándose en contra de la fe de cualquier manera inimaginable que usted y yo podríamos pensar o imaginarnos. Entonces, hermanos, mientras que la fe de Sara de esa manera estaba dispuesta a descansar en la promesa que Dios le había dado. Sí, porque Sara escuchó cuando Jehová le dice a Abraham: a vuelta de un año, a vuelta de un tiempo, voy a venir y tu mujer, tu esposa, Sara, va a dar a luz y te va a dar un hijo. No te preocupes. Sara se burló literalmente de la palabra de Dios. Fíjese qué interesante. La carne de Sara estaba trabajando a fuerzas forzadas para refutar, para obstaculizar, para detener la promesa que Dios literalmente y personalmente había hecho a Abraham y a Sara. Esa es la carne que usted y yo tenemos. La misma carne que tenía Sara, la misma carne que tenía Abraham. Es exactamente lo mismo que usted y yo tenemos. Entonces, hermanos, si a la carne, esto es interesante, si a la carne no se le permite ayudar y asistir a la fe, la carne tratará de estorbar, va a atacar, va a obstaculizar, va a tratar de detener a la fe. Ahora, hermanos, es imperativo que sepamos usted y yo que la carne trata siempre de destruir la fe que existe en la vida del creyente. No hay absolutamente un lugar o algo que sea común que una, hermanos, o que les dé algo de comunión entre la fe y la carne. No se pueden mezclar. Son exactamente como el agua y el aceite. Y mire, usted puede agarrar, perdón, usted puede agarrar 1 litro de agua y póngalo en su licuadora, ¿verdad? Y luego agarre una taza de aceite y échelo allá a su licuadora y prenda la licuadora. Y usted va a empezar a ver así algo como leche con burbujitas y usted dice: bueno, ya lo revolví. No lo ha revuelto. Usted lo único que ha hecho, ha dividido el aceite, ha separado algunas porciones de aceite y las ha hecho particularmente pequeñísimas que usted no las alcanza a ver, y usted déjelo ahí. En menos de un día el aceite vuelve a estar ahí y el agua también, y el aceite va a estar arriba y el agua va a estar abajo. ¿Sabe, hermanos? Acuérdese de esto, que dentro de nuestra historia, dentro de de este óleo, ya habíamos visto que la carne de Sara había propuesto ayudar a la fe con sus tremendas ideas. Y le vuelvo a repetir por tercera vez ya en esta serie, en estos dos mensajes, que Sara le fue y le dijo a Abraham, su esposo: llégate a Agar, mi dama de compañía, o lo que usted quiera llamarle, ¿verdad? Que en realidad era su esclava. Y cuando ella tenga un hijo, va a ser mío, voy a tener un hijo a través de ella. Y le decía yo la semana pasada, ¿verdad? El hermano Abraham, bien negado, va y se junta, ¿verdad? Con Sara, y por supuesto que concibe. ¿Y qué fue lo que concibió para Sara? No fue un hijo, hermanos, fue un dolor de cabeza, fue una espina, fue una molestia durante toda la vida de Sara. Y mira, hermanos, vamos a aprender que históricamente esa carnalidad de Sara, ahora déjeme le digo, también de Abraham, porque él sabía, ¿verdad? Él sabía y él esperaba. Si Dios le había dicho que iba a tener un hijo y un descendiente, Abraham, sabía de antemano, tal vez mucho más que Sara,
que Dios no va a destruir un matrimonio, que Dios no va a separar a una familia. Sí, Abraham lo sabía. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Fue y se juntó con esa mujer, se llegó. Tanto la carne de Abraham como la carne de Sara trataron de ayudar a la fe. Y hermanos, no hay nada en común entre ambos. ¿Sabe, hermano, que no hay nada en común entre usted y yo con respecto a nuestro Dios? Sino hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a resarcir esa falta de pecado que había en nosotros por causa de nuestro padre Adán, nuestra madre Eva. Hasta que no vino Él fue que usted y yo tuvimos algo en común con Dios. Y Jesucristo abrió esa puerta en la cual usted y yo encontramos, hermanos, comunión con el Creador. Fue a través de Jesucristo, hermanos, en que usted y yo llegamos a ser hijos del Altísimo. De otra manera, hermanos, lo único que éramos hijos de Satanás, hijos del diablo. ¿Sabe? La carne, hermanos, la carne siempre va a tratar de destruir la fe del creyente. Siempre. Usted y yo podemos estar dispuestos a hacer algo, y no falta, hermanos, que la misma carne, aún después de haber mirado la grandeza de Dios, aún después de haber recibido el testimonio físicamente de lo que Dios puede hacer con nosotros, y cómo actúa la fe en nuestras vidas, en la fe en nuestros seres queridos, hermanos, la carne siempre, hermanos, va a tratar de destruir eso. ¿Por qué, hermanos? Porque la carne no tiene nada de espiritual. La presencia, hermanos, la presencia de una significa la erradicación de la otra. ¿Y qué estoy diciendo, hermano, hermana? Estoy diciendo lo mismo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él tenía una batalla dentro de sí. Y dice: miserable de mí, que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que estoy haciendo. ¿Sabe, hermano? Cuando usted y yo estábamos perdidos y vivíamos en nuestra carne, la carne no había batalla, no teníamos ninguna batalla. Pero cuando llegó la fe comenzó a erradicar la carne de nuestras vidas. Pero ¿sabe una cosa? Si usted y yo nos descuidamos y alimentamos más los apetitos carnales en nuestras vidas, ¿qué cree que es lo que va a ser erradicado, hermano, hermana? La fe. Por eso es que hay tanto cristiano, hermano, mediocre, tanto cristiano que no puede creer, que no puede crecer, perdón. Tienen la fe suficiente, hermanos, para ser salvos. Y creo yo que ellos deberían de preguntárselo una o dos veces más, si en realidad son salvos o no, porque la Biblia nos enseña que por los frutos se habrán de conocer, ¿verdad? Todas las personas, si en realidad son o no son hijos de Dios. ¿Qué está erradicado en tu vida? ¿La fe o la carne? Es exactamente lo mismo que la luz y la oscuridad. La presencia de una destruye a la otra. Usted y yo podemos estar en el lugar más oscuro, hermano, pero usted agarra un cerillo y lo prende, y en ese momento la oscuridad se desvanece, deja de existir. Así es, hermanos. Así es que si la fe habría de reinar de una forma suprema en la vida de Sara, la fe tendrá que confiar en Dios, queridos hermanos. La fe de Sara tendría que confiar en Dios en dos áreas principales. ¿Por qué, hermanos? Porque después de haber disfrutado del compañerismo con Abraham, el Señor le declaró a Abraham en el versículo 10: Sara, tu mujer, concebirá un hijo. Sara. Y al oír esta declaración, hermanos, Sara, la carnalidad de Sara, vamos a decirles que era la carnalidad de ella, era ella misma. Se burló, ridiculizando la promesa. Es lo que hizo en el versículo 11. Hermanos, acuérdese por favor que la carne no puede permitirse darle a la fe la más mínima oportunidad para que ésta sea establecida
y creer en la promesa. ¿Por qué? Porque en ese momento el reinado de la carne, el bastión que tiene Satanás en la vida de todo hombre, aún en la vida de los creyentes, es destruido. Y, hermano, no vaya a malinterpretar. El pastor dijo que los cristianos podemos ser poseídos por Satanás. Yo no dije eso. El cristiano es afligido por Satanás. Y vaya que si nos aflige. Cómo utiliza la carne para tratar de engañarnos, para tratar de cegarnos, para tratar de ensordecernos, para que usted y yo no podamos escuchar y no podamos ver la grandeza de nuestro Dios. Hermano, la primera cuestión que tiene que confrontar, hermanos, es esto. La fe tiene que contestarle de esta manera a usted y a mí en nuestras vidas. En el ejemplo de Sara, ¿puedo yo creer en Dios? Fíjese, para tener el placer de la concepción. Génesis capítulo 18, dice el versículo 2, dice, bueno, voy a leer desde el versículo 1, dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí a 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta, dice, de su tienda a recibirlos, y se postró, dice ahí, en tierra. Entonces Abraham afuera de su tienda, ¿sí? Y luego fíjese lo que dice el versículo 12. Ya después de que escucha la promesa que Dios le hace a Abraham, que Jehová le hace a Abraham, Sara dice de ella aquí: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Se ha fijado, hermano, igual que con Sara, muchas veces usted y yo vemos lo que Dios hace con otros hermanos, con otras personas, con otros seres amados, con otros personajes de la palabra de Dios, y lo primero que usted y yo decimos: es que yo no soy él, yo no soy Abraham. No, Abraham es el padre de la fe. ¿Qué me voy a andar comparando yo con él? No, Pablo, ¿verdad? Que no. ¿Quién le dijo a usted, hermano, hermana? ¿Quién le dijo a usted que la fe de Abraham es diferente a la fe que usted tiene? La fuente es exactamente la misma. Y lo que Dios quiere, si he repetido algo desde que hemos desde que hemos estado estudiando este pasaje, desde que entramos a esta galería, si hay algo que yo he hecho hincapié, es esto, hermano: los personajes que están plasmados en cada óleo no son para que usted y yo nos comparemos y que tratemos de ser como ellos son. Es para que usted y yo comprendamos, queridos hermanos, que la fe, de la manera en que actuó en la vida de ellos, puede y quiere actuar en nuestras vidas. Entonces no es que yo me compare a ellos, es simple y sencillamente que la fe de ellos es la misma fe que yo tengo, que el Dios de ellos es el mismo Dios que yo tengo, que el poder que actúa en la vida de ellos es el mismo poder de Dios que quiere actuar en nuestras vidas hoy en día. Es esa la lección, hermanos. Es esa la lección. Y Sara dice: ¿podré yo tener deleite? ¿Podré yo creer en Dios para tener el placer de la concepción? Acuérdese que Sara ya era una anciana, y dice ahí que se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. No solamente eso, hermanos, acuérdese que Sara era estéril y no pudo concebir en su juventud. Imagínense ahora en la senectud de su vida. Y ya no solamente se ve en ella cómo está, sino que dice: mi marido es más viejo que yo. Y mentalmente me imagino a Sara yéndose unos 15 años atrás y diciendo: bueno, hace 10 años pues al menos Abraham pudo acercarse, ¿verdad?, a Agar, pero ahora ya ni eso.
Deleite, hermanos, significa placer, significa delicia, significa placentero, significa la capacidad de vivir voluptuosamente en éxtasis. Desde el nacimiento, hermanos, se lo dije hace un momento, de Ismael, los cuerpos de Sara y de Abraham se habían deteriorado enormemente. Imagínense el deterioro, hermanos, si a los 52 años, ¿verdad?, nos sentimos cansados. Ahí está la hermana Emma, que tiene 63. No se crea, ¿verdad? Ahí está la hermana que tiene 45 años, 46. Y ya se quitó. Ay, me duele la cabeza. Ay, me duele la cabeza. Imagínense a la pobre hermana Sara. Imagínensela. Mire, hermano, es que mire, cuando usted y yo miramos a la carne, usted y yo vamos a sucumbir. Si la carne, hermanos, está presente y es primordial en nuestras vidas, para usted y para mí la batalla y el conflicto va a ser mucho más grande. Sí, porque la carne quiere impedir a toda costa que la fe se multiplique en nuestras vidas, que la fe se exprese en nuestras vidas, que la fe nos dé la libertad que usted y yo podemos tener. Sara, déjeme rectifico, la carne de Sara tenía razón en decir: ¿acaso puedo tener yo deleite? No era mentira. Digo, carnalmente hablando, pues ¿cómo va a tener deleite? Ya no puede. La carne, hermanos, en realidad, después de que Sara se miró a ella y luego miró a su esposo Abraham, le había puesto un reto significante a la fe de Sara. Y tal vez nos los pondría a nosotros también. ¿Por qué, hermanos? Porque si esta fe, si Sara, hermanos, habría de abrazar la promesa que Dios le había hecho, no solamente debería de creer a Dios a favor del cuerpo de ella, pero acuérdese que Sara no solamente miró su cuerpo, sino que miró el cuerpo de su amado esposo Abraham. Entonces tenía que creer y tenía que confiar para sí misma y para su esposo. ¿Sabe qué, hermanos? Naturalmente hablando, el cuerpo, hermanos, honestamente hablando, perdón, el cuerpo de Sara era un obstáculo para la fe. El cuerpo de Abraham era un obstáculo para la fe. Hermano, yo le dije hace un momento, el cuerpo de Abraham tuvo algo de brillo algunos 15 años antes, cuando Ismael fue concebido entre Abraham y Agar. Pero ahora ya estaba completamente apagado. La segunda cuestión, queridos hermanos, la segunda cuestión que la fe tiene que contestar, es esta: ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? Sara está preguntándose. ¿Puedo confiar en Dios para la productividad de la concepción? Aun si Dios pudiese tocar el cuerpo de Abraham y el de ella, había un problema. Acuérdese, hermano, que la queja de Abraham más de 25 años atrás fue que no tenía hijos. Acuérdese que Abraham le dijo: Dios, ¿qué va a pasar con todo lo que he hecho? Literalmente, ¿verdad? Esa ya es mi versión. Te he obedecido, salí de Ur de los Caldeos. Yo sé que me paré un tiempo aquí en Harán, Señor, pero pues ya aprendí la lección. Ya me vine, yo sé que fui a Canaán y luego me resbalé y andaba en Egipto, pero ya yo sé que cometí varios errores, Señor, pero aquí estoy.
pero voy a poder tener un hijo. Y mire, Sara en su esterilidad, en su carnalidad, porque acuérdense que la esterilidad es de la carne, no es del espíritu. En su carnalidad, hermanos, Sara cometió un gran error. En su carnalidad, hermanos, Sara estaba estéril y no podía concebir. No lo pudo hacer en su juventud. Ahora, hermanos, parece que la imposibilidad ya no puede quitarse, ¿verdad? Hermano, hermana, pero se nos olvida que nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Se nos olvida, hermanos, que nuestro Dios, nuestro creador, nuestro Padre, hermanos, siendo Dios de lo imposible, creó lo que usted y yo vemos, el universo, aún lo que no vemos, de la nada. Él tan solamente dijo: sea la luz, y se hizo la luz. Por el poder de su palabra, hermanos, fueron creados los cielos y la tierra. ¿Qué le hace pensar a Sara? Se lo digo porque Sara sabía de esto, ¿Qué le hace pensar a Sara? Que el poder de la palabra de Dios, aquel que la escuchó ella. Usted y yo leemos acerca del relato, pero Sara escuchó literalmente la palabra de Dios. ¿Qué le hacía a Sara pensar? Que esa palabra que constituyó el universo y todas las cosas no podía darle un hijo a través de su esposo, de su amado. Es difícil, hermanos, cuando usted y yo ponemos atención a la carne. Es difícil ganar la carrera, porque luego vamos a pensar como Sara: ya tengo 80 y tantos años, y si en mi juventud, en la plenitud de mi juventud, no pude tener hijos, ¿cómo lo voy a hacer ahora? La verdad es que las posibilidades del fracaso se multiplicaron con los años. El conflicto, hermanos, se embravece. La lucha entre la carne y la fe se vuelve despiadada. La carne dispara una y otra pregunta, haciendo que Sara se mire a sí misma y valore su cuerpo, haciendo que mire a su amado esposo y valore su cuerpo, haciéndole memoria de que en toda su vida ella no pudo concebir porque era estéril. Si la fe habría de salir victoriosa en tal conflicto, Sara tiene que permitir que la fe haga lo que siempre hace. Mientras la hermana Tania toca, la pregunta para usted es esto: ¿qué es lo que hace la fe? ¿Qué es lo que yo tengo que permitir a la fe que haga en mi vida? Le hice hincapié más de una vez, más de 3 veces en realidad. A usted yo le hice hincapié esta mañana que siempre que usted y yo estamos mirando a la carne, la fe se debilita. Siempre que usted y yo ponemos atención a las situaciones que están a nuestro alrededor, hermano, hermana, nuestra fe se debilita. Mire, por ejemplo, un botón. ¿Dónde está el resto de la congregación? Ellos saben que pueden estar aquí, pero la carne nos ha hecho ver más allá, hermanos. La carne nos ha hecho ver solamente las circunstancias que están prevaleciendo en nuestra sociedad hoy en día.
¿Por qué? Porque a pasearnos y al mercado y a otras cosas sí podemos ir. A Walmart sí puedo ir, a Lowe's sí puedo ir, ¿verdad? A andar yardeando, como dice por ahí la hermana Emma, ¿verdad? A las ventas de garaje. Sí podemos ir. Pero a la iglesia, al servicio del domingo, al servicio del miércoles, no, porque nos podemos contaminar. Hermano, no hay peor, hermana, que usted que me escucha allá, no hay peor contaminación que aquella que la misma carne hace en nuestro espíritu. Y esta contaminación, hermanos, nos hace a usted y a mí actuar de la manera en que Sara actuó, mirando la carne y ella misma obstaculizándose su propia fe, ella misma deteniendo el poder de Dios. Hermano, ¿de qué manera habría sido la voz de Jehová, hermanos, cuando le dijo a Abraham que a vuelta de un tiempo su mujer le iba a dar un hijo? Yo me imagino, hermanos, la palabra del Señor tan fuerte y tan estruendosa que Sara la escuchó. Pero también me la imagino, hermanos, con esa fortaleza y con ese estruendo, hermanos, una palabra apacible al mismo tiempo. Y Sara la escuchó. ¿Y qué hizo Sara? Se burló de la palabra de Dios. Sabe, hermano, hermana, usted y yo muchas veces nos burlamos de la palabra de Dios, porque al trabajo no faltamos, porque las actividades cotidianas ya siguen siendo cotidianas. Ya la cuarentena, hermanos, usted ya debe haber entendido, hermanos, que esto es una farsa para controlarnos a nosotros. Satanás está atacando a la iglesia, y usted tiene que dejar de mirar a su carne y perder el temor. A ver si no me dice: pastor, como a usted no le ha pasado. Hermano, déjele, digo que ya me pasó. Ya me pasó. Pero hermano, déjele, digo que en realidad me avergüenza decirlo, pero en realidad nunca estuve tan cerca de mi Dios como esta vez. Ya van 2 veces en mi vida, hermanos. 2 veces en mi vida que el Señor me ha tomado de la mano y me ha caminado por el valle de la sombra de la muerte. Dios es grande, hermano. Deje de mirar su carne. Deje de mirar esa carne, porque solamente así, cuando usted quite la mirada de los demás y de la carnalidad, solamente así usted podrá escuchar y mirar la palabra del Dios soberano. Solamente es ahí cuando la carne, hermanos, será enmudecida, cuando la carne será sometida y cuando la fe habrá de reinar de manera suprema en sus vidas y en las de nosotros. Hay un conflicto, hermanos, en nuestras vidas, y usted tiene la llave. Usted tiene la llave para decidir cuál va a ganar. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Y la pregunta continúa: ¿acaso, hermano, hermana, usted está mirando más la carne y no está escuchando la palabra de Dios? Es tiempo que la escuche. Es tiempo que quite la mirada de sus limitaciones, de las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Dios mío, usted conoce los corazones de los que nos están escuchando. Usted sabe la verdad y la realidad de lo que existe en sus corazones y en sus vidas. Yo le pido, Dios mío, que al igual que Sara, al igual que ella que finalmente quitó la mirada de la carnalidad, la mirada de sus limitaciones, la mirada de sus incompetencias, la fe finalmente dio un fruto en su vida de ella. Y no solamente en su vida, pero también en su cuerpo. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a vencer en este conflicto que tenemos entre la carne y la fe. Ayúdenos a mirarlo a usted. Ayúdenos, Dios mío, a que de verdad confiemos
en esa promesa, en esa palabra, la cual constituyó todas las cosas, que así puede constituir la victoria en nuestras vidas. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.